Hola, soy Luis José Rivera y junto a José Daniel vamos a estar haciendo la respuesta del taller de El rostro de las emociones de Paul Ekman. Entonces, la respuesta a la primera pregunta es ¿en qué se interesó Paul Ekman en los años 50 del siglo pasado y al inicio de sus investigaciones? A finales de los años 50, Paul Ekman se interesó en el movimiento de las manos. Debido a que su método para clasificar estos movimientos le permitía distinguir a pacientes neuróticos de los psicóticamente deprimidos y también indicaba su grado de mejoría en respuesta al tratamiento. Entonces todo esto lo calculaba él con sus manos y eso fue lo que descubrió. Quien sostenía desde que el siglo XIX que la expresión facial y el gesto no eran socialmente aprendidos y en qué se basaba. El que defendía esto era Charles Darwin, que lo sostenía desde el siglo XIX y decía que la expresión facial y el gesto no eran socialmente aprendidos, debido a que estas expresiones eran innatas y universales en nuestra especie, que era un producto de nuestra evolución, por así decirlo. Continuando con la tercera pregunta, esta cuenta en qué consisten las reglas de manifestación. Las reglas de manifestación son reglas socialmente aprendidas y a menudo culturalmente distintas que gobiernan el manejo de la expresión emocional. Esto se basa en que estas reglas determinan quién puede demostrar qué emoción, a quién, cuándo o en qué momento es más apropiado. Pueden implicar reducir, exagerar, ocultar por completo o encubrir la expresión de la emoción que se está sintiendo. Un ejemplo que se menciona en el libro es como los deportistas, por ejemplo, cuando están en un torneo o una competencia y pierden, deciden no demostrar estos sentimientos hacia las demás personas, prefieren ocultarlos. Y la cuarta pregunta: ¿qué pueblo y en qué país estudió inicialmente Paul Ekman para llegar a sus conclusiones sobre las universidades de la universalidad de las expresiones humanas? Paul Ekman estudió inicialmente a personas de 5 culturas: la chilena, la argentina, la brasilera, japonesa y americana de Estados Unidos. En estos estudios pidió a los participantes que identificaran la emoción mostrada en fotografías de expresiones faciales. La coincidencia en las apreciaciones entre estas culturas sugirió la posible universalidad de las expresiones. Posteriormente a este estudio, quiso ampliar más estos hallazgos e ir a un contexto más aislado, donde realizó las investigaciones con el pueblo Fore en las tierras altas del sudeste de Papua, en Nueva Guinea. Continuando con la quinta pregunta, en esos estudios, ¿cuáles expresiones eran fáciles de identificar y cuáles no? En los estudios interculturales iniciales que realizó Paul con las 5 culturas que mencioné anteriormente, la mayoría coincidió en sus apreciaciones. Sabían cuáles emociones se planteaban según sus gestos, lo que sugería una identificación relativamente fácil de varias de estas expresiones. Sin embargo, en el estudio que hizo después con el pueblo Fore, si bien lograron identificar las emociones que eran felicidad, ira, repugnancia y tristeza, este pueblo tuvo dificultades para distinguir entre el miedo y la sorpresa, ya que hallaban muchas similitudes en estos gestos o no lograban diferenciar bien uno del otro. Los psicólogos de la época que estudiaban el lenguaje mencionaban que estos estudios no demostraban universalidad, porque según ellos el reconocimiento de estas emociones se daba a través como de la expresión cultural o del conocimiento cultural que tenían las personas de estas poblaciones, ya que, como en el libro lo menciona, eran alfabetizadas y digamos que tenían un conocimiento acerca de palabras y emociones. Pero como lo menciona Paul Ackerman, esto se refuta, ya que con más de 20 culturas a través de todo el mundo que deberían tener como diferencias, no las hay y se dan los mismos resultados siempre. También, por otra parte, no mencionar el nombre, pero había un crítico que decía que las historias describían una situación social en vez de palabras sueltas. Para esta persona, las palabras sueltas se asociaban más a una emoción que las historias y las situaciones, cosa que Ackerman decía que no tenía nada que ver, porque las sensaciones que uno puede percibir cuando está viendo una expresión facial no se describen como una palabra, o como por ejemplo él mencionaba que cuando uno se enfrenta al miedo, en su cabeza no están las palabras, sino que están como sensaciones y pulsos pues también electromagnéticos en el cuerpo que le dicen a uno como: hey, esto es miedo. Pues yo pienso que uno debería tratar con alguien, pues investigar a alguien de su misma cultura y también a una persona que no esté como permeada de cultura o que sea de una cultura diferente.
ponerlos frente a como él decía, a que no hay respuestas correctas, a como que ellos no se den cuenta cuál es la respuesta, sino como exponerlos frente a imágenes, a situaciones, de pronto a videos, y pues a cada uno analizarlo separadamente, digamos con algo que nos pueda dar una respuesta universal, pero que veamos las expresiones, que tengamos como un guión que diga, cuando ellos están en este momento puede haber estas expresiones, y ya mirar los resultados. Los descubrimientos de Paul Ekman los podemos utilizar en el neuromarketing con la misma universalidad de las expresiones de la que él habla, ya que yo pienso que si las expresiones son universales, a través de ellas podemos comunicar un mensaje por muchas culturas y muchos idiomas, sin tener que hablar el idioma, sin tener que escribirlo. Simplemente tú puedes mostrar una acción y mostrar expresiones para que la gente las asocie, y estas, pues como que este mensaje pueda ser transmitido y pueda ser entendido, ya que también él menciona de que él, contando las historias con las personas de Nueva Guinea, ellas llegaban como a la misma conclusión. Entonces pienso yo que inversamente, mostrando expresiones faciales, podemos hacer esto mismo, transmitir un mensaje a través de muchas culturas. Los descubrimientos de Paul Ekman que son aplicados en el Mercalab se ven a través del Face Reader. Digamos que con el ejemplo que tuvimos en clase también, el Face Reader nos dice como respecto a la posición de ciertos músculos que tenemos en la cara, qué expresión podemos estar teniendo, ¿cierto? Nosotros hicimos el ejemplo preguntándole a la persona después de mostrarle la historia, como ella qué sentía, y lo íbamos comparando como con la lectura que tenía el Face Reader, ¿cierto? Entonces así los aplica. El Face Reader mira unos músculos en la cara, mira la posición y nos dice como con cercanía qué emoción puede estar transmitiendo la persona. Uno de los ejemplos donde se aplica la teoría de Paul Ekman respecto a la universalidad de las emociones en una marca es, por ejemplo, el comercial de Colgate, cuando un niño ciego llega nuevo a un colegio, que este niño va entrando, obviamente él no ve, pero las personas lo están mirando como muy serio, no lo están mirando como de una forma agradable, digamos, por su condición, y este niño llega y se sienta y lo que hace es darle una sonrisa a la persona que está al lado, y ahí mismo esta niña que está al lado lo que hace es devolverle la sonrisa si el niño no la ve, y empiezan a hablar, empiezan a interactuar. Entonces para mí esto es una acción de marketing que aplica como eso, el tema de las sonrisas, porque viéndola yo también como que yo veo la sonrisa del niño y a mí también me saca una sonrisa.